Evangelio del martes 6 de febrero de 2024. Martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podré ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Muy buenos días. Cuando llego a un lugar por primera vez, especialmente cuando son ciudades pequeñas o pueblos pequeños, casi siempre pregunto por las tradiciones locales, porque efectivamente la tradición de un pueblo es lo que lo hace sabroso, es lo que lo hace ser rico en cultura. Cuando en un lugar no hay ninguna tradición, es como si estuviera vacío, como si no hubiera nada que celebrar. Pero ojo, también me he topado con algunos lugares en donde las tradiciones son tan inflexibles que la verdad ya no me quedan ganas de regresar a esos lugares a celebrar nada. Hoy en el Evangelio vemos precisamente una situación parecida, donde hay tradiciones y hay que entender el sentido de las tradiciones porque nos enriquecen. Pero cuando la tradición se vuelve rígida, ley, y pierde de vista el enfoque, entonces habría que evaluarla si en verdad nos conviene tenerla o ya es tiempo de reemplazarla por algo mejor. Te invito a que escuchemos el Evangelio y que prestemos atención sobre todo en el diálogo y la respuesta que Jesús le da ante la queja que los fariseos hacen sobre las tradiciones. Dice así: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden,
porque enseñan doctrinas que no son preceptos, que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si alguno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Fíjate qué interesante, porque si prestamos atención y volvemos a leerlo detalladamente, Jesús no está en contra de las tradiciones. Está en contra de que las tradiciones quiten el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Y por supuesto, veamos un poco sobre las tradiciones. Todos nosotros el día de hoy tenemos muchísimas tradiciones. En aquel entonces había también muchas tradiciones, como lavarse las manos, cepillarse los dientes, utilizar ropa limpia, celebrar los cumpleaños. ¿Te das cuenta? Esas tradiciones son buenas. ¿O qué? ¿Acaso va a haber alguien que se atreva a decir que no es bueno limpiarse las manos? ¿Que no es bueno lavarse con cuidado las manos? Y el día de hoy hasta diríamos, y desinféctala. El problema no son las tradiciones. El problema es cuando, por andar teniendo tradiciones, no somos capaces de observar la ley. Y aquí el problema no eran los discípulos, sino los fariseos, quienes por andar observando a los demás, no vivían la ley. ¿Cuál ley? La ley del respeto, la ley del amor, la ley de la caridad, la ley de Dios. Porque bien lo dice, misericordia quiero y no sacrificios. A veces nosotros, por andar muy legalistas, hacemos a un lado la ley para poner nuestras tradiciones, nuestras ideas. Es importante que nosotros veamos, bueno, ¿cuáles son nuestras tradiciones? ¿Y si nos están acercando a Dios? Porque la idea de la tradición es precisamente cuidar algo. La tradición de lavarse las manos es precisamente cuidar nuestra salud. La tradición que nosotros tenemos de los primeros viernes, de las